Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristadelfiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas. Hoy vamos a estudiar acerca de el pecado de Rubén. Para esto vamos a poner en contexto un par de hechos históricos que son importantes de tener claros para poder hablar de la cita que vamos a ver, que es de Génesis 35, versículo 22. Y nos dice así. Antes de leerla, recordemos algunos temas. Uno, la semana pasada vimos que, y en los versículos anteriores de Génesis 35, 22, o sea, de 19 hacia atrás, Raquel, la esposa amada, muere. Aquí algo que es importante que entonces debemos poner en contexto es que recordemos muy bien de que Jacob, cuando llega a vivir con Labán, su tío, de la que se enamora de su prima Raquel, y él trabaja para casarse con Raquel. Labán es el que lo engaña y le da primero a Lea. Ya después de eso, también por trabajar otros 7 años más, le da a Raquel a la semana siguiente las bodas. Entonces, bajo ese contexto como tal, ya después de eso viene lo que es que quien comienza a tener hijas o hijos, perdón, es Lea, que se siente afligida porque su esposo no la vuelve a ver o que no la hace como la esposa principal, y comienza a tener hijos. Raquel no tiene, entonces Raquel también en su desesperación le da a Jacob a Bila, que era su sierva, para que a través de su sierva entonces ella pudiera tener hijos. Y entonces así comienza una guerra, porque también entonces Lea también le da a Silpa, que era la sierva de ella, también para que Jacob tuviera hijos a través de Silpa y de esa manera tener ella más descendencia de Jacob. De esta manera entonces, acordándonos de eso, también debemos recordar entonces que Bila, que es la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí, hijos de Jacob. Con eso en mente, ahora vamos a leer Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, Simón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Me gustaría volver a leer el versículo 35-22, pero en la versión, esa la que leímos inicialmente fue en Reina Valera 1960. Ahora la versión Kadosh israelita mesiánica nos dice, por ejemplo, en Génesis 35-22, fue mientras Israel vivía en esa tierra que Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre, y Israel oyó y la cosa lució gravosa ante él. Jacob tuvo 12 hijos. Así como estamos, como tal, les voy a hacer la referencia a lo que también, recordemos muy bien que quien escribió el Génesis y los primeros 5 libros de la Biblia fue Moisés, inspirado por Dios. En Levítico, el libro de Levítico, capítulo 18, versículos del 1, vamos a leer algunos versículos, primero del 1 al 8 y después al 29, para entender un poco. Y se llama así, se titula el libro, o en este caso el capítulo, Actos de inmoralidad prohibidos. Y nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre.
Y en el versículo 29 nos dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas cosas, de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Vean que en este caso, aunque estamos hablando que Levítico tiene que ver entonces de después de la salida de Egipto por el pueblo de Israel, pero la ordenanza es que debía ser cortado de su pueblo. Con esto en mente, y que era prohibido en este caso el incesto, ahora vamos a leer, porque realmente cuando estaba escribiendo esto estaba buscando a ver el pecado como tal, como lo menciona, lo narra la Biblia. Este es un pecado muy grave. Y esto de haber sido así tan literal como lo muestra la Biblia, significa que entonces más bien Rubén debía haber sido cortado de su familia. Y de hecho hay una pista interesante que tiene que ver con que inmediatamente que dice que durmió con Biblia, después dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Se hubiese quitado a Rubén de haberle faltado el respeto a tal magnitud a Jacob. Ahora, les voy a leer rápidamente un texto que encontré que habla acerca de en qué consistió el pecado de Rubén. Dice que Rubén era el primogénito de Jacob. Considerado esto, podríamos esperar la más alta conducta de él y esperar que seriamente recibiera el pacto de sus padres. Algo que también debemos recordar es que cuando José fue vendido a Egipto, quien trató de salvar en todo momento a su hermano y quien no estuvo de acuerdo con lo que sucedió fue Rubén el mayor. Entonces esto nos habla por lo menos de un pequeño detalle, que es que Rubén entonces sí era en cierta manera era más recto y más cuidadoso y menos impulsivo que sus hermanos por ser el mayor. Con esto en mente nos dice probablemente Rubén tendría unos 30 años de edad para ese momento que estamos hablando en Génesis 35:22. No se dan detalles, pero Bila era mucho mayor que Rubén, siendo la sierva de Raquel y la madre de dos hermanastros de Rubén, Dan y Neftalí. Por esto el texto original no permite interpretar un pecado sexual en este evento. Esto no fue una violación. Después de la muerte de Raquel, ella probablemente quería tomar el lugar de la matriarca como esposa principal de Jacob, Bila, la que era sierva de Raquel. Durante la vida de Raquel, la cama de Jacob estuvo siempre en la tienda de ella, pero en su lecho de muerte él la sacó a la tienda de Bila, la sierva de Raquel. Después de la sepultura de la matriarca, Jacob continuó durmiendo en la tienda de esta concubina, después de la muerte de Raquel. Bila era claramente la única amenaza para esa posición perteneciente a Lea, madre de Rubén y que era la primera esposa. Rubén se irrita por este motivo, pues como podría ser que él durmiera con la sierva y no con la esposa original. Lo tomó como una ofensa para su madre Lea. Según los sabios, en este acto Rubén siente la necesidad de recordarle a su padre que tenía la obligación de reanudar sus relaciones con Lea. Rubén, lleno de resentimiento por causa de esto, debe haber pensado en su corazón algo así: si mi madre, Lea, estaba subordinada a Raquel, ella también debe estar subordinada a la sierva de Raquel. O sea que Lea ya había estado subordinada a su hermana y ahora le tocaba también con la sierva. Ya era suficientemente malo que Jacob prefiriera a Raquel respecto a su hermana Lea, pero ahora era intolerable que él prefiriera una sierva a su madre Lea. Por lo tanto, él quitó la cama de Bila y la sustituyó por la de Lea. En lo que se refiere a Rubén, eso aseguró que Bila nunca pudiera ascender a la posición de la esposa principal. Así pues, Rubén lleva la cama de Jacob a la tienda de Lea, denigrando a Bila y no respetando la voluntad de su padre. Según la tradición e interpretación talmúdica, lo que realmente ocurrió fue mucho menos impactante. Rubén de hecho estaba protegiendo el honor y el lugar de su madre en la familia. Justamente el Talmud en Shabbat 55b explica que no debemos pensar que Rubén literalmente se acostó con Bila.
Más bien dicen que debe traducirse como que él perturbó los arreglos para dormir de Bila. Por eso es que el verso continúa de inmediato. Jacob tuvo 12 hijos. Seguro que ya lo sabemos, pero la Torá enfatiza esto dando a entender que incluso después de esta interrupción de la casa de Jacob, los 12 aún eran hijos de justicia, es decir, que los dos eran igualmente justos. Pero la escritura considera inconveniente este hecho. La pérdida de la primogenitura podría ocurrir si una grave ofensa se cometía y Rubén, en este intento de señalarle a su padre cuál debía ser su posición, terminó por destruir la suya propia, ya que le costaría su primogenitura. Desde esta decodificación, el verdadero alcance de la ofensa a Rubén, trastornar el delicado equilibrio en la casa de su padre y erosionar la autoridad de Jacob en su propia casa, es como si Rubén hubiese cometido incesto con Bila. Rápidamente, porque ya hemos durado mucho, de acuerdo a esto, entonces el pecado de Rubén fue no haber respetado la voluntad de su padre, haberle faltado el respeto desde ese punto de vista, y de acuerdo a eso entonces lo que estaríamos hablando acá es que realmente entonces él pierde la primogenitura por ser impetuoso, por haberle faltado el respeto al papá, pero de esa manera y no como un incesto como tal. Si fue incesto, como estábamos hablando, entonces debió haber sido cortado y aún así inmediatamente la lectura lo que nos dice a nosotros es que no fue cortado. Entonces esto lo que nos pone a pensar a nosotros es que realmente tuvo que haberse dado de esa manera. Independientemente de, el tema fue que él pierde su primogenitura por esa desobediencia y por la falta de respeto a su papá, por no respetar la voluntad de su padre. En ese sentido, entonces, debemos entender de que la voluntad del papá era más importante y en este caso también de que si él estaba incómodo y molesto, debió habérselo comunicado a su papá. Dado así, esperamos que entendamos y vamos a decir que la lección espiritual en este momento tiene que ver con que debemos ser obedientes y cuando no estemos de acuerdo hablarlo con nuestros padres, pero no y respetar su voluntad. Esto es algo que recordemos muy bien de que en la misma Biblia el quinto mandamiento dice que amarás a padre, honrarás a padre y madre y esto tiene bendición. Entonces de ahí la trascendencia de que debemos ser obedientes y no respetar a nuestros padres. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima entrega.